Vamos a leer entonces en Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hasta ahí eran buenas noticias para Josué. Hasta ahí Dios, me gusta que empieza el capítulo diciendo Josué, que Dios habló, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Este orden no está por casualidad, no es solamente para identificar quién es Josué. Josué era servidor de Moisés, pero también era hijo de Nun. Y Dios le da prioridad y dice, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Por eso yo les he enseñado aquí en la iglesia que es importante que sirvamos a Dios, pero es más importante para Dios que seamos familia, que aprendamos a honrar nuestra familia, que aprendamos a honrar a los que están cerca de nosotros, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que aprendamos a honrarlos, y que tu servicio a Dios es importante, pero es importante que cuides el bienestar de tu casa. Y luego dice que Dios le habla a Josué y le dice que toda la tierra les ha sido entregada, les explica de dónde a dónde, le explica a Josué de qué territorio es el que deben de tomar y poseer, y que todo ha sido entregado en sus manos. Y le dice Dios a Josué, yo estaré contigo del mismo modo que estuve con Moisés. ¿Cómo es que estuvo con Moisés? Haciendo milagros, señales, prodigios, trayendo revelación, trayendo entendimiento, sabiduría, un corazón dispuesto, victoria tras victoria, triunfo con triunfo, y todo lo que Dios hacía con Moisés era una muestra de la existencia de Dios. Josué recibe la instrucción de parte de Dios, dice, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Hasta ahí, le digo que hasta ahí son buenas noticias para Josué. Nosotros tenemos en el libro de Mateo, en el capítulo 28, dice la palabra, Jesús habla a los discípulos y le dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo iba a estar Jesús con nosotros? Todos los días. Dios le dice a Josué, yo estaré contigo como estuve con Moisés. ¿Cuándo estuvo Dios con Moisés? Todo el tiempo. Todo el tiempo, desde que Dios le llama en la zarza que ardía y no se consumía, desde ese momento hasta el final del ministerio de Moisés, Dios estuvo con Moisés. Y así, del mismo modo, le dice a Josué, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Del mismo modo que estuve con Moisés, también estaré contigo. Jesús ya nos dijo a nosotros que Él estará con nosotros todo el tiempo, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que el fin del mundo termine. Cuando llegue el fin del mundo, todavía Jesús estará con nosotros. Y después estaremos en la eternidad con Él. Pero pareciera para nosotros que son buenas noticias saber que Jesús está con nosotros. Pero hay algo importante en que Jesús esté con nosotros. Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero en el versículo 6 le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo le dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Mire, Dios le dice a Josué, te voy a dar toda la tierra, desde el río Éufrates hasta tal, y de tal a tal, del desierto y así hasta el mar. Y Dios le dice a Josué, toda esa tierra es de ustedes. Pero ahora tú te vas a tener que esforzar y ser valiente y tú la vas a repartir. Yo se las doy, ahora tú repártela. Tiene que haber un esfuerzo por parte de Josué. Tiene que haber una parte que Josué tiene que hacer. Les decía al principio de este mensaje, no hay nada gratis en esta tierra, no hay nada gratis en este mundo. Todo tiene un precio.
Todo tiene un precio, hay un costo por lo que nosotros queremos, hay un precio que nosotros tenemos que pagar por lo que queremos y tenemos que esforzarnos por conseguir lo que buscamos, tenemos que esforzarnos por conseguir lo que queremos y ese esfuerzo implica que nosotros hagamos la parte que nos toca. Dios le dice a Josué, te entrego la tierra, ahora tu parte es repartirla. Y entonces por un momento Josué dice, híjole, pero ¿y si reparto mal? Y si se me enojan los de la tribu de Leví porque les di la parte más fea, o los de Benjamín, que se enojen porque no les tocó la mejor tierra. Y es un esfuerzo que él tiene que hacer. La parte que le toca la tiene que hacer Josué. Luego dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y entonces viene la instrucción de cómo esforzarse para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Para que qué? Entonces, todo esfuerzo tiene una recompensa. Dios le dice a Josué, esfuérzate y te va a ir bien en todo lo que hagas. Esa es la recompensa. A nosotros no nos gustaría que nos fuera bien en todo lo que hiciéramos. Cualquier decisión que tomáramos, cualquier lugar que visitáramos, al lugar que fuéramos, donde quiera que estuviéramos, no queremos que nos vaya bien. Pues dice Dios, esfuérzate, sé valiente, hazlo bien, haz la parte que te toca. La parte que a veces yo he escuchado a hermanos que dicen, ven Señor y ayúdanos Señor, ven y decide por nosotros. No, el Señor no puede decidir por nosotros, nosotros decidimos. Nosotros tomamos la decisión, o lo hacemos para Dios o lo hacemos para el mundo. Lo hacemos para Dios o lo hacemos para agradar a los hombres. ¿Para quién es que hacemos lo que hacemos? Y el esfuerzo que nosotros hagamos, Dios lo recompensará. A veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Dios hará su parte, Él nos bendecirá, Él nos prosperará, Él hará prosperar nuestro camino, todo lo que emprendamos prosperará. ¿Qué quiere decir que va a prosperar todo lo que emprendamos? Que cuando le dice a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda y todo lo que hagas prosperará, Dios le está diciendo, conforme tú vayas avanzando, porque tampoco te vas a quedar parado y esperar que todo salga bien. Conforme tú vayas avanzando, tú vas a ir prosperando en lo que hagas. Conforme tú vayas caminando hacia adelante, yo te haré prosperar. Todo se irá acomodando, tus enemigos serán quitados, tus enemigos serán apartados de ti, tú serás prosperado, habrá bendición en tu casa, te alcanzará la bendición. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo nos esforzamos entonces? No apartándonos de los mandamientos de Dios. Y pudiéramos pensar que los mandamientos de Dios son muchos. Es decir, híjole, pastor, pero son tantos mandamientos, todos los tenemos que guardar, todos los tenemos que cuidar. El Señor nos dio algo maravilloso que se llama gracia. Y por gracia nosotros somos salvos, no para ser legalistas en cuanto a la ley, sino para ser temerosos de Dios en cuanto a la gracia. Y entonces, conforme a la gracia, nosotros respetamos los mandamientos de Dios, como el Señor Jesús nos lo explicó. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús responde, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, es cuando el Señor Jesús dice, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor uno es. No te hagas ídolos. Ese es el primer mandamiento. Pero, dice el Señor, pero el más importante de los mandamientos es amar a Dios con todo tu ser, con tu alma, con tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas. Es amar al Señor con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor, y en esto se resume la ley y los profetas. Si nosotros queremos guardar los mandamientos de Dios, guardemos estos mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en esto guardamos la ley. Si nosotros hacemos eso, no nos estamos apartando ni a derecha ni a izquierda. Estamos guardando la ley por la gracia de Dios, porque Dios está con nosotros. Y entonces nosotros vamos a ser prosperados en todo lo que emprendamos. Y luego el Señor le vuelve a insistir a Josué. En el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No solamente prosperarás, sino que todo te saldrá bien. Entonces, mire, Dios le va agregando a cada esfuerzo, le va agregando algo más. Mire, primero le dice, esfuérzate y sé valiente y reparte la tierra.
Yo les doy la tierra, pero esfuérzate y sé valiente. Y tú la repartes. Después le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y entonces no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y todo lo que hagas, todo lo que emprendas, prosperará. Y luego le dice el Señor, medita de día y de noche en el libro de la ley. Medita de día y de noche en la palabra que te ha sido dada. Y no solamente todo lo que emprendas prosperará, sino que todo lo que hagas te saldrá bien. No solamente prosperarás, sino que lo que haces te sale bien. Si nosotros procuramos guardar, a veces decimos, Señor, ¿y cómo me esfuerzo? ¿Cómo no me aparto ni a derecha ni a izquierda? El Señor le aclara después. Dice, pues medita en esto, medita en la ley. Si no sabes cómo no alejarte a derecha y cómo no alejarte a la izquierda, si no sabes cómo decidir correctamente y mantenerte en el centro, medita en la ley. Ahí está la respuesta. Las decisiones que nosotros tomemos, tenemos que meditarlo en la palabra, conforme a la palabra de Dios. Basarnos a la palabra de Dios para que lo que hagamos prospere, para que lo que emprendamos prospere y lo que hagamos nos salga bien. Este tipo de esfuerzo, que requiere valor, por cierto, que requiere de valentía, es un esfuerzo de todos los días. Todos los días tenemos una lucha, todos los días tenemos una opresión, una angustia, una circunstancia que vencer. La angustia, la opresión, la circunstancia que tenemos que vencer requiere de valor. No podemos detenernos y decir, yo mejor ni salgo, porque quién sabe cómo está allá afuera. Yo mejor aquí me espero y ahí cuando Dios resuelva las cosas, cuando Dios cambia el mundo, que cambia el presidente, que cambia a los policías, que cambia a los ladrones, y entonces yo salgo. No, tenemos que salir, no podemos quedarnos encuevados. Le hablaba hace unos días atrás de Elías, que está metido a la cueva, y que Dios viene a la cueva y le dice, allí afuera de la cueva, sale Elías. Y Elías se queda, pues es que yo te busco, Señor, y yo te amo, y no hay otros, ya no hay más quien te busque a ti, todos se han apartado. Y Dios tiene que mostrarle, dice que le muestra un viento fuerte, que le muestra un temblor, que le muestra un fuego, y llama la atención de Elías para que Elías salga de la cueva, para que Elías salga de la situación en la que está encuevado, de ese miedo que estaba viviendo en ese momento Elías, y lo saca de la cueva, y cuando sale de la cueva es que Dios le da la instrucción. No es cuando estamos encuevados que Dios nos va a dar una instrucción. Es cuando salimos del temor. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tu esfuerzo tendrá su recompensa. Tu valor tendrá su recompensa. Necesitamos salir del temor, necesitamos salir de la angustia, del dolor, de la opresión para poder buscar la recompensa del Señor. Necesitamos esforzarnos. Tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. Y después terminamos en este pasaje, dice, por último otra vez el Señor le dice en el versículo 9, mira que te mando, o sea, no era una opción, no era una sugerencia de Dios, no le está diciendo, si quieres, Josué, si quieres, esfuérzate, y si quieres, sé valiente. No, le dice, mira que te mando, para que le quede claro a Josué que no es una opción, es un mandato, es una orden. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Las primeras opciones, las primeras veces que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, se lo dice así, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Pero en esta última vez, el Señor Dios Todopoderoso le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No es una opción el esfuerzo, no es si queremos esforzarnos, no es si nos parece bueno hoy el día para esforzarse o no, no es si hoy tengo ganas y fuerzas para hacerlo, no es si hoy me siento bien para hacerlo. Tengo que esforzarme siempre, tengo que esforzarme todo el tiempo, es un mandato de Dios. A veces cuestionamos las órdenes de Dios y decimos, ¿será que Dios quiere que lo haga? Hay cosas que no son una opción. Hay cosas que Dios no nos deja como una opción. Dios nos lo deja como un mandato, como una orden, como una indicación que hay que obedecer. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, toda potestad, ahí en Mateo 28, que era la cita que hace un momento dije, ahí en Mateo 28, el Señor le dice, he recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, por tanto, id
y haced discípulos en todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Cuando dice id y haced discípulos, no les está diciendo si quieren vayan y hagan discípulos. Él está diciendo es una orden, vayan, háganlo. A veces nosotros cuestionamos y decimos, ¿será que Dios quiere que vaya? ¿Será que Dios quiere que lo haga? Y a veces nosotros cuestionamos las órdenes que son claras. Nosotros tenemos opción para decidir si obedecemos o no obedecemos. Pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, obedezcan lo que les he dicho. Guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. No es una opción lo que Dios nos está dando cuando se trata de una orden. Cuando se trata de una orden, se trata de eso, una orden que hay que obedecer, un mandato que hay que seguir, una instrucción que hay que seguir al pie de la letra para poder obedecer, para poder recibir, el respaldo de Dios, para poder recibir las recompensas que Dios tiene para nosotros. Tenemos que buscar el esfuerzo, en Dios para poder alcanzar las recompensas. Ahora bien, regresemos allá a Mateo, donde estábamos antes. Hola. Bueno, ahí en Mateo capítulo 6, donde estábamos antes, primero habla de dar, de las limosnas, de dar. Dice, no sean como los hipócritas, no. Dice ahora, habla de primero menciona lo terrenal. ¿El dinero tiene que ver con Dios? ¿El dinero Dios lo creó? No, Dios no creó el dinero. El dinero fue creado por el hombre. El dinero es algo terrenal. Y lo primero que explica el Señor Jesús es con respecto a lo terrenal. Él dice, en cuanto a lo terrenal, no busquen la recompensa terrenal. Ojo, está diciendo, en cuanto a la terrenal, no busquen la recompensa terrenal. A veces nosotros nos esforzamos por recibir la recompensa terrenal. Pero Jesús dice ahí en Mateo, en los versículos que leímos antes, ahí en Mateo 6, dice, en cuanto a lo terrenal, no busques la recompensa terrenal, busca la recompensa de parte de Dios, busca la recompensa celestial. ¿Sí me explico? Aún en lo terrenal, en lo que hacemos terrenalmente, no busquemos la recompensa terrenal, busquemos la recompensa que viene de Dios. Aun cuando te esfuerzas en tu trabajo por hacerlo bien, no digas, me voy a ganar una lana aquí. No, hazlo por agradarle a Dios y Él te va a recompensar aún más. El año pasado tomamos una decisión, mi esposa y yo, y dijimos, vamos a esforzarnos todo el año, vamos a cumplir en el trabajo, porque nosotros tenemos permisos, vacaciones, nos dan pagos de tiempo, nos dan días económicos, tenemos derecho a ciertas prestaciones que el trabajo nos da. Y entonces decíamos, bueno, vamos a esforzarnos, no vamos a tomar esos permisos, no vamos a tomar esos tiempos, vamos a esforzarnos y vamos a cumplir todo el año. Lo decidimos en casa, mi esposa y yo, solamente ella y yo lo decidimos, ahí estábamos platicando y tomamos esa decisión y nos esforzamos todo el año. Al final del año hay un estímulo que se llama el estímulo al desempeño y que toman en cuenta la asistencia, la puntualidad, que toman en cuenta tu trabajo, la calidad, la calidez, todo lo que haces. Mi esposa y yo tomamos esa decisión a principios del año antepasado, porque empiezan a evaluar de por ahí de septiembre, octubre y terminan por ahí también, septiembre, octubre. Entonces empezamos a esforzarnos. Cuando terminó el ciclo y hicieron la evaluación, me mandaron a mí a una recompensa de días, eran días extras de vacaciones. Y entonces cuando me dieron la noticia, todos se peleaban por ese estímulo. Todos estaban, yo me lo merezco, y ponían sus argumentos. Yo ni estuve en la reunión cuando se dio ese estímulo. Yo no estaba entregando una información en las oficinas centrales. Y yo no estuve presente, pero todos discutieron. Y cuando dijeron, pues se lo va a llevar AXA, todos pegaron, que porque él, que él no se lo merece. Y los jefes dijeron, no, sí se lo merece. Ustedes no ven el trabajo que él hace, ustedes no ven lo que él está haciendo, pero sí se lo merece. Nosotros sí lo vemos, que está de cerca su trabajo con nosotros sí lo vemos y lo vamos a recompensar. Y me dieron ese estímulo. Apenas me tomé unos días de ese estímulo. Pero
Yo cuando me dijeron, oye, es que se armó un argüende y se pelearon y dijeron y que tú no, le dije, bueno, si ellos lo quieren, pues que se lo queden. Yo no lo hice para que ustedes me premiaran, yo lo hice porque quería agradar a Dios. Así es que si ellos se lo quieren pelear, pues que se lo peleen, déselos a quien se esté peleando. Y ellos dijeron, no, decidimos que tú te lo mereces y queremos que tú te lo lleves. Cuando yo supe eso, yo llegué a mi oficina. Yo en ningún momento dije, ay sí, pues sí, yo me lo merezco y que yo sí soy digno de ese estímulo y que a mí dénmelo porque yo sí me esfuerzo todo el año y ahora sí que me propuse hacer todo el año bien y ahora no. Yo no, en ningún momento entré en mi oficina, le di toda la gloria a Dios y dije, Señor, solo tú puedes recompensar de esta manera. Esos días nos fueron útiles a mí, me sirvieron a mí. Entonces, hermano, no haga las cosas para ser vistos de la gente. Aún las cosas terrenales tienen recompensa de parte del cielo. A lo mejor nadie valora lo que tú hiciste, nadie te lo aplaude, todos se ponen contra ti, como a mí me pasó que todos, si me decía la administradora, híjole, si tú hubieras estado, me hubiera gustado que tú hubieras estado para que lo dijeran en tu cara. Y yo me quedé pensando, ¿será porque quería que me insultaran o porque? Dice, no, porque no se atreverían a decirlo en tu cara, porque todos han venido a ti a buscar ayuda por su trabajo. Y nadie tendría cara para decirte a ti que no te lo mereces. Pero como no estabas, todos hablaron. Bueno, no todos, algunos. Pero, hermano, no eres tú el que tiene que buscar la recompensa terrenal. El Señor Jesús dice, en cuanto a lo terrenal, está hablando del dinero. En cuanto a lo terrenal, no busques la recompensa terrenal. Todo lo que hagas, hazlo con un esfuerzo para Dios. Y Dios que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero no es solo en eso que tenemos que esforzarnos. El Señor Jesús dice, bueno, eso es en cuanto a lo terrenal. En cuanto a lo espiritual, lea versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo primero que vimos fue en cuanto a lo terrenal, ahora en cuanto a lo espiritual. Orar no es algo terrenal, lo hacemos en la tierra, pero tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo celestial, tiene que ver con lo de Dios, con nuestra fortaleza en el espíritu, con nuestra relación con Dios, con nuestra fe y desatar en lo espiritual lo que queremos ver en lo terrenal. Y entonces dice Dios, aún también en lo espiritual, no lo hagas para ser visto de la gente, hazlo para que Dios te vea en lo secreto. Y por eso dice, mas tú cuando ores, en el versículo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, orar es un esfuerzo. ¿Cuántas veces decimos, ahora sí voy a orar? Propósito de año nuevo. Todos los días, Señor, voy a tener mi devocional. No me voy a perder ni un solo día para tener mi devocional. Y empezamos el año y resulta que a mitad de enero ya no oramos. Ahora sí voy a orar, voy a tomar más tiempo para la oración. Y empezamos 5 minutos, ya se me acabaron las balas, Señor, ya no tengo más que decir, y dejamos de orar. Orar es un esfuerzo. Orar no crea que viene incluido cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y dices, ahí eres un hombre de oración. Los discípulos estuvieron más de 3 años con el Señor Jesús y todos los días lo veían orar. Lo veían orar en la mañana, lo veían orar a mediodía, lo veían orar en la noche. Todo el tiempo el Señor Jesús oraba. Oraba para ministrar a los enfermos, oraba para levantar muertos. Él oraba, el Señor Jesús oraba. Tenía una vida de oración y los discípulos lo vieron, tuvieron el ejemplo ahí con Él. Los 3 años y medio que estuvieron con Él. Y en la noche que Él les ha arrestado, les dice, espérenme aquí y oren. Y empiezan a orar y a los 15 minutos ya están bien dormidos. El Señor baja después de 1 hora y le dice que no pudieron orar conmigo 1 hora. Oren. Dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Pero oren para que no entren en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesús sube a orar otra vez y cuando regresa los encuentra durmiendo otra vez. Y sube una tercera vez y cuando regresa ya le dice, pues ya despierten, ya vienen por mí. Ellos que tuvieron al maestro de la oración, al orador por excelencia, al Señor Jesús, ellos no se esforzaron por orar. Entonces por eso a nosotros nos cuesta tanto trabajo, porque no es algo de la carne, es algo del espíritu. Y orar requiere un esfuerzo.
Orar requiere un esfuerzo de parte de nosotros para poder recibir una recompensa celestial. En el aspecto espiritual, si tomamos la oración como un ejemplo de todo lo espiritual, requiere un esfuerzo todo lo espiritual. Orar, leer la Biblia, tener comunión con Dios, venir a la iglesia, honrar a los hermanos, ministrarnos, evangelizar, todo lo espiritual requiere un esfuerzo. Pero todo, aún lo espiritual, también recibe una recompensa de parte de Dios, aún lo espiritual. A veces decimos, es que lo espiritual es para Dios y eso no tiene significado. No tiene importancia o no tiene que haber una recompensa. Hace poco vimos la presentación de unas hermanitas que se esfuerzan por hacer un show de payasos para evangelizar. Estábamos presentes en la presentación de estas hermanitas y hicieron su presentación. La verdad, les soy honesto, no había un esfuerzo. Había mucha improvisación, había falta de coordinación, había, con todo el respeto, un mal maquillaje, un mal vestuario. Y a veces se nos ha enseñado que como es para Dios, no importa, hermano, con que lo hagas de todo tu corazón, no importa cómo salga. Yo creo que lo que el Señor está diciendo es que aún lo espiritual tiene que hacerse con un esfuerzo. Lo que hagas para Dios tiene que hacerse con un esfuerzo. ¿Se acuerda de la presentación del año pasado de los niños? De la presentación de la Pasión de Cristo. No se le ocurrió a la pastora de un día para otro. Tuvieron mucho tiempo para estar ensayando y les daban sus guiones y repasaban una y otra y vamos a volver a ensayar y los niños ya decían, ya pastora, ya vámonos y ya me cansé, y aún así los niños se estaban esforzando. Nos faltó tiempo para ensayar más. Nos faltó tiempo para poder enseñar más. Yo sé que se esforzaron, los niños se esforzaron, los papás se esforzaron, todos se esforzaron. Hicimos la mampara aquí, la tarima aquí, todos se esforzaron, fue un esfuerzo de todos. Pero le digo una cosa, nos faltó esforzarnos un poco más, nos faltó prepararnos un poquito más, porque lo que hagamos lo tenemos que hacer con excelencia para Dios. El esfuerzo requiere hacer más de lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo, todo lo que hizo, todo lo que vivió, las ciudades que recorrió, países, viajaba de nación en nación, predicaba el evangelio, anunciaba. Se enfermó el apóstol Pablo por andar de aquí para allá, y sin embargo él decía, siervo inútil soy, porque lo que tengo que hacer, eso hago. Si he hecho esto, si he ido allá, si he predicado, si he vivido en santidad, si he anunciado el evangelio, si he discipulado, si he establecido iglesias, si he hecho esto, siervo inútil soy, porque es lo que tengo que hacer. No podemos pensar que lo que estamos haciendo es tan extraordinario como para decir, Señor, ya me esforcé, di lo mejor y ahora, Señor, dame mi recompensa. Yo escuchaba a un hermano que me decía, hermano, ¿por qué no se resuelven mis problemas? Digo, pues estamos orando. Hermano, ya llevamos 2 semanas orando y los problemas no se resuelven. Digo, ¿cuánto tiempo te llevó meterte en ese problema? No, pues como 2 años, hermano, pues de manejar mal mis finanzas, de tener problemas con mi esposa, de hacer mal las cosas. Digo, pues en 2 años, y tú llevas 15 días esforzándote y ya quieres que en 15 días se resuelva lo que construiste en 2 años. Digo, apenas estos 15 días son para derribar todo lo que construiste. Ahora tienes que empezar a edificar. Tienes que empezar a edificar por lo que quieres bueno, por lo que quieres mejor, esfuérzate. Y el Señor nos da el testimonio en Josué, que leímos en el capítulo 1 de Josué. Nos da el testimonio en Josué, cómo al final del libro de Josué, Josué puede decir, yo no sé ustedes, nación de Israel, yo no sé ustedes qué quieran. Si ustedes quieren servir a los dioses paganos, vayan y sirvan a los dioses paganos. Es su decisión, pero yo y mi casa seguiremos esforzándonos por servir a Jehová. Nos vamos a seguir esforzando. Y la recompensa del testimonio es de Josué. En el libro de Jueces, a mí me llama la atención que dice en el capítulo 1 de Jueces que cuando murió la generación de Josué, el pueblo volvió a lo mundano, a la idolatría. ¿Qué pasó con la generación de Josué? Que ya no había una generación que se esforzara. Ya no había una generación que fuera valiente. Se había terminado en Josué, en Caleb, esa generación. Cuando terminó esa generación, cuando ya no hubo más quien siguiera esto, ya no hubo más quien
estableciera el reino y que viviera con un corazón como el de Josué. Requiere un esfuerzo. Lo terrenal requiere un esfuerzo, pero cuando tú te esfuerzas en lo terrenal para agradar a Dios, Dios te recompensará aún en lo terrenal. Y cuando te esfuerzas en lo espiritual, cuando nos esforzamos en hacer las cosas para Dios y nos esforzamos en hacerlo bien para Dios, Él traerá una recompensa también en lo espiritual. El esfuerzo, todo esfuerzo tiene una recompensa. Si no nos esforzamos, no esperemos una recompensa. Si queremos recibir una recompensa, no dones. Los dones son un regalo de Dios. Los dones vendrán de parte de Dios. Aún el apóstol Pablo, cuando habla de los dones ahí en Corintios, dice que los dones están para nosotros, pero que debemos anhelar los mejores dones. Tenemos que buscar los dones. Entonces, aún eso requiere un esfuerzo. Requiere que nos esforcemos también. Amén. Amén. Bien, vamos a orar. Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Venimos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscan. Que tú galardonas, Señor, a quien te busca.